Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Laboratorio de Tratamiento de Señales 2. La idea con este video es que constituya un corto tutorial sobre qué herramientas software van a encontrar ustedes para trabajar en el laboratorio. Las herramientas software son básicamente calculadoras y algunos scripts que hacen simulación de los aspectos que vamos a revisar nosotros y que hemos revisado durante la teoría pues, en el curso. Entonces vamos a mirar cómo se utilizan. Como han podido observar en el sitio web del curso, en el curso en Moodle, ustedes tienen el enlace para descargar las herramientas software para el laboratorio. Esas herramientas para cada práctica constituyen una forma de hacer cálculos por un lado y de realizar simulaciones de las diferentes tecnologías, técnicas que hemos revisado en la teoría. Cuando ustedes descargan la herramienta software, lo que encuentran es un archivo comprimido, ¿sí? Un .zip. Al descomprimir ese archivo .zip, entonces van a encontrar normalmente dos carpeticas dentro de esa carpeta, de ese fichero. La primera contiene un conjunto de scripts desarrollados en MATLAB. En realidad, todos los scripts que ustedes van a descargar fueron desarrollados en MATLAB. La diferencia entre lo que encuentran en esta carpeta y lo que encuentran en esta otra es la forma como se ejecuta el código. Los códigos que están en la carpeta de MATLAB solamente pueden ser ejecutados usando la misma herramienta, es decir, necesitan utilizar MATLAB como herramienta de simulación y como ambiente pues, de simulación y cálculo. Sin embargo, teniendo en cuenta que MATLAB es un software licenciado, que la licencia es relativamente costosa y que posiblemente ustedes, por lo menos en sus casas, no van a tener la herramienta disponible para trabajar con los códigos, entonces se han desarrollado también otros scripts adicionales que corren en otra plataforma que se llama Octave. Los códigos que están en la carpeta Octave Files corren tanto en Octave como en MATLAB. La ventaja de Octave es que es un software gratuito que ustedes pueden descargar de un sitio web pues, de Octave GNU y pueden ejecutarlos con algunas diferencias particulares. Los códigos y los scripts que ustedes tienen en MATLAB por lo general tienen interfaces gráficas. Eso facilita un poco el trabajo, pero en cuanto a los efectos del cálculo y los resultados de las simulaciones son exactamente los mismos los que obtienen con el código en MATLAB que con el código que se ejecuta en Octave. Listo, entonces una vez descarguen esas carpeticas ya pueden entrar a la herramienta. Aquí lo vamos a trabajar con MATLAB para que vean más o menos cómo es el proceso de trabajo. Listo. La carpeta entonces contiene los dos archivos. Como les decía, los de MATLAB Files por lo general van a encontrar un script principal que se llama main, ¿cierto? Ejecutando el main se les abre o una interfaz gráfica o un menú en el que ustedes seleccionan cuál de las herramientas o cuáles de los simuladores van a utilizar. En adelante, por lo general, ustedes van a ver que cada una de estas opciones les abre una interfaz gráfica con la cual interactúan. Entonces es relativamente muy sencillo. Por ejemplo, podemos trabajar el tema de modulaciones binarias, que es justamente la primera práctica de laboratorio de la unidad 1. Y lo que abre es esta pequeña interfaz que hay ahí, ¿sí? Ustedes escogen cada uno de los parámetros que quieren simular. Ya por la teoría que ustedes han visto, saben qué parámetros son correctos y cuáles son incorrectos. Podemos introducir, por ejemplo, una secuencia binaria aquí para modular. Escogemos en este caso la frecuencia de la portadora. Vamos a hacerla de muy baja frecuencia para poder graficar bien. Y ahí obtienen ustedes las gráficas pues, que les muestra el resultado, bien sea de la simulación o de los cálculos que realicemos con la herramienta. Entonces, el trabajo con las interfaces gráficas es bastante sencillo y es muy intuitivo. Lo mismo puede pasar con cosas un poco más complejas, como por ejemplo la opción 4 en este caso, que es para simular una transmisión digital completa. Entonces este muestra una interfaz gráfica un poco más compleja, pero igual, como ustedes han visto la teoría, la idea es que sepan exactamente qué tipo de información introducir en cada aspecto. Por ejemplo, acá es un texto, entonces podemos colocar, por ejemplo, texto de ejemplo. Hacemos la codificación, convierte eso a binario, luego hace la representación en binario y aquí escogemos, por ejemplo, el tipo de modulación o de codificación que vamos a utilizar para la transmisión. Escogemos, por ejemplo, un 16 QAM o un 16 PSK, escogemos un 16 QAM, por ejemplo. Hacemos la codificación
Y para hacer la modulación tenemos que indicar cuál es la relación señal-ruido que tiene la señal en recepción. Trajimos que una relación señal-ruido relativamente malita, como para ver cómo nos da, de 10 dB, modulamos y inmediatamente obtenemos el resultado. En este caso no estuvo tan mal, estuvo bastante buena la recepción. Miren el texto que se transmitió y este es el texto que se recibió bajo estas condiciones simuladas. Acá podemos ver cómo es el texto en codificación bipolar, que es como una de las más comunes. Vemos la señal tanto en el dominio del tiempo como en el espectro, en el dominio de la frecuencia. Podemos ver la señal modulada, la va construyendo paso a paso. O también podemos observar la constelación de la modulación, en este caso que es un 16 QAM, pues es una constelación rectangular que podemos observar en una gráfica aparte. Aquí está. Listo. Entonces ahí están los 16 símbolos de la modulación y los verdes corresponden a los símbolos recibidos, que debido a la relación señal-ruido, pues en este caso ha sido bastante buena. Entonces esta es la forma de trabajar con los archivos que han sido desarrollados para operar y ejecutarse dentro del entorno de MATLAB. A diferencia de los otros, que son los que se encuentran en la carpeta de Octave Files, estos archivos se ejecutan utilizando la interfaz de comandos, ¿sí? Debido a un problema de compatibilidad después con las interfaces gráficas entre Octave y MATLAB. El ambiente de ejecución de Octave es muy similar a esto. Ustedes van a tener a un lado las carpetas, al otro lado van a tener la lista de variables, igual que acá, y van a tener la línea de comandos al lado derecho. Entonces, la forma de ejecutar es exactamente la misma. La diferencia radica en que aquí los scripts los ejecutamos utilizando la interfaz de comandos directamente, no tenemos interfaces gráficas, entonces podemos ejecutarlos desde acá. Por ejemplo, la modulación BPSK. Y para introducir los datos, como no contamos con una interfaz gráfica, entonces él va solicitando los datos a medida que el usuario va haciendo la ejecución. En este caso nos está pidiendo la secuencia binaria, ¿cierto? Allí está la secuencia binaria de ejemplo. ¿Cuál es la relación señal-ruido? Nuevamente, igual que en el caso anterior, entonces podemos decirle, por ejemplo, que es 10 dB. Y inmediatamente él pasa a mostrarnos básicamente la misma información que teníamos allá. Miren que en este caso nos está mostrando unas curvas de la señal en codificación unipolar, el espectro de la señal original de información, la señal ya modulada en 8PSK o en BPSK en este caso, y el espectro de la señal ya modulada, que es un espectro de banda pasante. Y adicionalmente, igual que en el caso anterior, nos muestra el gráfico de la constelación, que es como es un BPSK, pues en este caso solamente son dos símbolos, que son los rojos y los azules, corresponden a los símbolos que se reciben, ¿cierto? Que debido a la relación señal-ruido, pues es una recepción bastante buena también. Entonces, este es un ejemplo de más o menos cómo se interactúa con los scripts que están desarrollados para trabajar en el caso de Octave, aunque como ven en MATLAB se utilizan exactamente igual. Aquí hay otros adicionales, por ejemplo, para esta unidad. Podemos ver el QPSK, por ejemplo. Nos solicita nuevamente la secuencia de bits a transmitir. Ahí hay un ejemplo. En este caso nos pregunta la tasa binaria, que era un dato que no nos preguntaban en los simuladores anteriores. Entonces podemos decirle que vamos a transmitir, por ejemplo, a 10 bits por segundo. Y posteriormente nos pregunta la frecuencia de la portadora. La frecuencia de la portadora, pues ustedes ya lo saben por la teoría que han estudiado, pero aquí igual se coloca la notación para que la tengan clara, y es que debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de la secuencia binaria. Si nosotros tenemos una secuencia binaria de 10 bits por segundo, pues la idea sería trabajar con una frecuencia portadora de 20 Hz o más. Pongámosle una frecuencia de 50 Hz para estar pues con un rango y un colchoncito ahí importante. Y aquí obtenemos las diferentes gráficas. En este caso, nuevamente vemos la señal original, la secuencia binaria en codificación unipolar, vemos el espectro, la señal original de datos, vemos la señal ya esta que es nuestra señal portadora, mire que es una señal cosenoidal común y corriente como la vimos en la teoría, el espectro de nuestra señal original, nuestra señal portadora, y en la segunda gráfica nos muestra la señal ya modulada, tanto en el dominio del tiempo, es decir, la forma de onda, como en el dominio de la frecuencia. Los cambios de fase los podemos ver por aquí, por ejemplo. Entonces ya ustedes pueden verificar, según la teoría, esos cambios de fase de
cuántos grados son y en qué puntos pues, de la forma de onda se dan esos cambios de fase para que el modulador esté pendiente de hacer la demodulación. Y esta gráfica de abajo es el espectro de la señal ya modulada. Entonces, los diferentes scripts se ejecutan o ustedes los ejecutan dependiendo pues, de si tienen disponible el MATLAB o tienen disponible solamente el Octave en sus casas. En cualquiera de los dos casos pueden realizar exactamente las mismas operaciones, solamente con esa diferencia y salvedad pues, de no tener la interfaz gráfica para interactuar. En este caso, por ejemplo, el de modulaciones adaptativas, este código en particular se ejecuta tanto aquí como allá. Pareciera que nosotros en este caso estuviéramos teniendo una interfaz gráfica, pero en realidad no se está usando una interfaz gráfica, se está usando una función de subplot para crear 4 gráficas o pintar 4 curvas en una sola gráfica, en una sola figura. Entonces este tipo de código, por ejemplo, también es un código que se puede ejecutar en Octave. De cualquier manera, los códigos o los scripts que ustedes ven en la carpeta de MATLAB pueden intentar ejecutarlos en Octave. Algunos correrán, otros simplemente le generarán errores y ya saben que entonces tienen que trabajar con los códigos alternos que tienen en el otro fichero. Bueno, como vieron, el trabajo con las herramientas software es bastante sencillo. Ya les queda a ustedes probar, ¿cierto?, cada uno de los códigos, de los scripts que descargan. Los scripts en particular están escritos de manera muy sencilla. O sea, la idea es no utilizar funciones extrañas, no utilizar funciones que nos simplifiquen los procesos para que ustedes, incluso revisando los códigos y haciendo modificaciones en ellos si les parece, entiendan la teoría. Sí, hay una relación directa entre la forma como está escrita el código y la teoría y los desarrollos matemáticos que vimos nosotros en clase. Entonces, les repito, les queda es probar y cualquier inquietud que tengan, pues la remiten a través de los foros o a través de cualquiera de las otras medios que tenemos disponibles para ese tipo de inquietudes y sugerencias. Listo, muchísimas gracias y quedo atento.